Muy buenos días, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes, cada uno de los ponentes en este Congreso Internacional y también a los que nos escuchan en los diferentes espacios que estamos transmitiendo. Muy buenos días. El tema que vamos a tratar en esta mañana es el diseño de los protocolos de reinserción escolar para niños migrantes retornados en Honduras y cómo ha sido también su aplicación en este país. En cuanto a los antecedentes y el contexto del objeto de estudio, estamos pues estudiando precisamente lo que es el cómo está estructurado, cuáles son las características del diseño de los protocolos de reinserción escolar y cómo se ha venido aplicando aquí en el país en los últimos años. En cuanto al contexto educativo, Díaz nos dice que el rango de edad de los niños, niñas y adolescentes migrantes retornados es entre los 5 y los 15 años mayoritariamente. La zona de influencia en donde se desarrolla este estudio es la zona norte del país de Honduras, porque pues es una zona que se ha vuelto como un punto de partida para poder ir hacia lo que se conoce como el sueño americano. Y según la OIM, el departamento de Atlántida, que es donde está situado más que todo el estudio, es uno de los principales puntos de origen para los niños migrantes retornados. Este es un tema muy delicado en Honduras, ya que desde hace unos años se ha manifestado un crecimiento bastante grande en cuanto al número de niños que está saliendo acompañado y no acompañado del país hacia la frontera con Estados Unidos. Y hay un número de estos niños que regresa al país y esta situación ha hecho que el Congreso Nacional de la República marque esta situación como niños en situación de alta vulnerabilidad y emergencia nacional en cuanto a la migración infantil. En torno a las aproximaciones teóricas, podemos resaltar las precisiones conceptuales sobre la conceptualización de la reinserción escolar de los niños migrantes retornados. Por un lado, la reinserción escolar, González nos señala que tiene que ver con permitirle al niño oportunidades para poder retornar al contexto educativo de todos los ámbitos. Y en cuanto a lo que es niño migrante retornado, hace principal referencia a que es una persona menor de 18 años que ha partido de su comunidad hacia otro país, hacia otro lugar, y que no ha podido alcanzar una meta y ha tenido que regresar. En este sentido, pues también tenemos el concepto de protocolo de reinserción escolar, que tiene que ver principalmente con una serie de herramientas textuales, manuales e instructivos que se han venido desarrollando en el país para poder presentar diferentes indicaciones a los docentes y a las personas actores involucrados en los procesos de reinserción escolar. Es importante señalar que hay un marco legal, unas consideraciones legales, un marco jurídico referente a la situación de los niños migrantes retornados, importante tanto de forma internacional como dentro del país, ya que pues para el Instituto de la Democracia y los Derechos Humanos, por ejemplo, en una amicus curiae del 2012, habla de que la condición del niño migrante retornado es de doble vulnerabilidad porque es un menor de edad y porque también es una persona que no cuenta con un estatus legal en el país donde se está transitando, donde está manifestando su presencia. Entonces tenemos también que hay que tomar en consideración lo que es el interés superior del niño para poder tomar cualquier tipo de acción en torno a la recepción, el traslado, el retorno y la reinserción del niño tanto a su comunidad, a la sociedad y principalmente al contexto educativo. En cuanto a la metodología, podemos resaltar que estamos ante una investigación totalmente cualitativa de tipo diseño fenomenológico con un alcance descriptivo y que se utilizaron dos técnicas principales de recolección de la información. Por un lado, el análisis documental, que se aplicó a los vinculación con el proceso de reinserción escolar. Por un lado, los padres de familia, que padres de familia, tanto migrantes retornados como padres de familia de niños migrantes retornados precisamente,
directores de centros de educación prebásica, que son los centros de educación preescolar en Honduras, y centros de educación básica, y funcionarios de la Dirección Departamental de la Dirección Nacional para la Niñez, la Infancia y la Familia en el Departamento de Atlántida. Así también se contó con la colaboración de participación de colaboradores de ONGs. En cuanto al análisis, se puede resaltar que el proceso de recolección y tratamiento de la información tuvo dos vías. Por un lado, tenemos lo que es eh, la ficha de análisis documental, en donde pues esta estrategia que se utilizó fue la estrategia de análisis en progreso, donde contamos con 3 fases: la fase de descubrimiento, que se hace una lectura y se van señalando los constructos o los ejes temáticos. Y luego pues tenemos la fase de codificación y la relativización de los datos. En este sentido, pues teníamos como principal objetivo caracterizar los protocolos de reinserción escolar a través de este procedimiento. Y luego, pues, 2 objetivos más de la investigación, que era describir la aplicación de los protocolos de reinserción escolar e indicar las adecuaciones que podrían incorporarse en dichos protocolos. Para eso, pues, se aplicó lo que fue el guión de entrevista en profundidad a los actores señalados, y con la información recolectada se trabajó una estrategia que se llama lectura sistemática, y esta lectura pues comienza con una lectura abierta, luego se va codificando poco a poco para poder localizar los hallazgos y luego finalmente contrastar los datos localizados. En cuanto al hallazgo número 1, que tiene que ver principalmente con el objetivo de caracterizar el diseño de los protocolos de reinserción escolar, se trabajó con 3 documentos fundamentales. Por un lado, el protocolo de protección inmediata; por otro lado, el protocolo de atención, que es una guía instructiva; y por otro lado, el protocolo que tiene que ver con los trámites para solicitudes especiales que tiene el Sistema Educativo Nacional de Honduras. Estos protocolos, cada uno tiene diferentes dimensiones, diferentes características, y aquí podemos encontrar las principales. El protocolo de protección inmediata es un protocolo integral, un protocolo que busca dar señales y herramientas para poder atender al niño en un aspecto médico, psicológico, legal, y también para cuidar al niño en cuanto al traslado, ¿no? También es interesante porque marca una pauta jurídica a través del señalamiento de acuerdos, de diferentes decretos nacionales e internacionales en torno a la situación del niño migrante. Ese es el primer protocolo. En cuanto al segundo protocolo, tenemos que se habla de una atención específica. Este protocolo nace en el 2014 con el decreto ejecutivo del Congreso Nacional, PCM, que tiene como principal propósito denominar o calificar la situación de migración infantil como emergencia nacional. Y a partir de ahí, pues también tenemos un protocolo que es un instructivo con una práctica ordenada de pasos operativos, y que tiene como función principal nombrar cuál es la condición que tiene que tener cada uno de los actores que está involucrado en el proceso. Y luego, por último, el protocolo más reciente, que es el protocolo de tratamiento para solicitudes especiales, un protocolo mucho más amplio que no solo abarca la situación de niños migrantes, pero la incorpora, y que tiene una particularidad que presenta una serie de formatos, procedimientos para poder evaluar la condición y el nivel educativo que tiene el niño, y también presenta los formatos para las solicitudes que amerita. En cuanto al hallazgo número 2, que tiene también que ver con el objetivo número 2 de la investigación, que es conocer cómo es la aplicación de los protocolos de reinserción escolar acá, tenemos pues que el manejo y la aplicación de los protocolos está caracterizado por estos actores clave, que son los padres de familia, que son el DINAF, que es la Dirección de la Niñez y la Infancia, que es la Dirección Departamental de Educación, que es también las organizaciones no gubernamentales, y cada una de ellas tiene un rol diferente y una participación diferente en el proceso. Por un lado, los padres de familia, al ser entrevistados, manifestaron el desconocimiento de los protocolos de reinserción escolar. De hecho, los padres que se entrevistaron pues dijeron que no conocían que existían estos protocolos. En cuanto al DINAF, que es la Dirección Nacional para la Protección de la Niñez y la Infancia en Atlántida, pues ellos
manifestaron el conocimiento de los protocolos, pero afirman limitarse principalmente en la recepción de los niños, cuando los niños vienen a través de los medios oficiales, el seguimiento de estos niños a migrantes retornados, a los padres de familia, a los tutores o encargados del menor, y la verificación del registro de los niños migrantes retornados. Entonces, por ahí vamos viendo que esta organización, esta institución estatal, tiene principalmente un objetivo de trámite, ¿verdad? Luego tenemos la dirección departamental que afirma pues un conocimiento del protocolo. Ellos llaman protocolo de 8 o 9 pasos, que es el protocolo número 2 que analizamos, que es la guía instructiva, y que manifiestan que la aplicación de los protocolos de reinserción escolar se da principalmente cuando el niño está fuera de SACE. Y aquí entra un concepto nuevo en la presentación, que es SACE, el Sistema Nacional de Educación de Centros Educativos, el Sistema de Administración de Centros Educativos. Este sistema es un sistema virtual donde pues está la trayectoria escolar educativa de todos los estudiantes que están en los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales del país. Entonces es como el sistema donde pues se están subiendo las notas, donde se están poniendo observaciones, ahí está el SACE. Pero ¿qué pasa cuando el niño no está en SACE? Eso es porque se da de baja y lo que sucede es que el protocolo de reinserción escolar de los 9 pasos que hablan los docentes manifiesta una serie de indicaciones para poder reintegrar al niño a este sistema educativo. La cuestión aquí interesante es que muchas veces los niños migrantes retornados se retiran del país y los docentes no reportan esto al SACE durante los primeros días ni durante los segundos días, y a veces pasan hasta 2 meses y no ha sido reportado a SACE. Entonces, cuando el niño regresa, él se incorpora directamente a las aulas de clases y no hay ningún proceso de reinserción escolar como tal. Y esta es una dificultad que tenemos en el país, porque si se reporta al SACE, se aplica el proceso de reinserción escolar, dice la profesora, pero como no se reporta, no se aplica ningún proceso de reinserción escolar. Luego pasa que cuando sí se reporta y se aplica el proceso, es un proceso meramente administrativo. Es una visión donde se necesita la solicitud de los padres a los directores de los centros educativos y se trabaja lo que es la parte administrativa, es decir, enviar los protocolos, enviar la solicitud, hacer el análisis con el niño, pero lo importante es que está en SACE y luego regresa a las aulas de clase. Esa es una de las visiones que ha venido manifestando los entrevistados. Luego, pues tenemos el desarrollo de las ONGs en el país. Hay una serie de ONGs que está trabajando este tema y que le está facilitando una serie de capacitaciones a los docentes, a los directores, a los miembros funcionarios de las direcciones departamentales, y que ellos pues tienen como principal objetivo dar a conocer qué es la reinserción escolar y cuáles son los procedimientos que existen para la reinserción escolar en Honduras. Entonces, aquí la condición es que la reinserción escolar no se aplica, el protocolo de reinserción escolar, si el niño sigue en SACE. Es decir, que si el niño se mantiene en el sistema, el niño se puede ir un mes, se puede ir 3 semanas, se puede ir 2 meses, y cuando regresa, si sigue en el sistema, si el padre de familia o el docente o los directivos de los centros educativos no dan de baja al niño en SACE, entonces el niño no tiene ningún procedimiento de protocolo de reinserción escolar porque no es necesario. Ahora, que sí se ha aplicado el protocolo de reinserción escolar del que hemos mencionado, pero se ha aplicado mayormente en estudiantes extranjeros. De hecho, aquí en la zona de Atlántida hay ciertas compañías extranjeras que reciben familias de diferentes lugares, de Brasil, de Estados Unidos, de México, y que vienen con un proceso de migración regular, un proceso de migración donde pues vienen a trabajar aquí en diferentes cargos directivos de compañías y empresas transnacionales, y ellos pues a ellos se les ha aplicado el protocolo de reinserción escolar y ellos pues han recibido este beneficio. Entonces la cuestión es que la cifra de niños extranjeros a los que se le ha aplicado el protocolo de reinserción escolar en Honduras es más alta que la cifra de niños hondureños migrantes retornados a los que se ha aplicado algún proceso de reinserción escolar, como lo hemos mencionado.
hay un hallazgo emergente que no estaba planificado, pero que llama poderosamente la atención y es la subestimación de la inasistencia que hay en cuanto a los niños migrantes retornados. Estas frases que están aquí son frases de algunos de los entrevistados y, por ejemplo, tenemos uno que me llama mucho la atención que dice, esperamos hasta 2 meses a ver si en ese lapso el niño migrante regresa al centro educativo antes de reportarlo al sistema de administración de centros educativos SACE. Pero cuando pasa el tiempo y él regresa al centro educativo, él viene y aquí como si nada hubiera pasado. Es decir, el niño se reintegra al centro educativo como si nada hubiera pasado. Esta es una actitud de docentes, padres de familia, que entra en la categoría de subestimación de la inasistencia de los niños migrantes y esto a la larga pues tiene unas consecuencias mucho más graves porque los niños pierden el ritmo de trabajo, no se les da una tutoría y al final a la larga pues a veces desisten de continuar los estudios porque pues cuando ellos se fueron los niños estaban viendo una letra, por ejemplo, letra B, y cuando regresan ya van por tal vez la Y, la Z. Entonces los niños pierden todo este proceso de desarrollo, ¿no? No pueden integrarse solamente como si nada hubiese pasado. Entonces tenemos acá en el hallazgo número 4 algo que tiene que ver con las características que tienen los niños migrantes en cuanto a la reinserción escolar. Y por un lado, pues dividimos en 3 categorías las características. Las dimensiones serían la dimensión física, psicológica y educativa. Por un lado, la dimensión física manifiestan los entrevistados que los niños regresan con agotamiento físico, deshidratación, desnutrición, enfermedades digestivas, enfermedades de la piel, a veces moretes por caídas o muestras de maltrato físico. Entonces, la primera instancia sería una revisión médica para poder hablar de un proceso integral de reinserción escolar. Y luego tienen la parte más delicada, que es la parte psicológica. Los niños manifiestan cambios conductuales importantes, donde se puede reflejar la ansiedad, la timidez, el desánimo por la parte también de asistir a la escuela, ya que ellos pues sienten una sensación de fracaso, ya que no llegaron al destino que tenían planeado después de tanto esfuerzo, tanto recorrido. Y también pues tenemos situaciones como un apego familiar de repente no tan natural como se esperaba, pues ya a veces cuando los niños regresan no quieren despegarse de los padres, de las madres, quieren que los madres o los padres estén en la aula de clases porque sienten temor del abandono. Y también está, por ejemplo, hay una sensación, una conducta que expresaron ellos de que hay niños que tienden a sentir desesperación o manifestar, mejor dicho, desesperación por la burla. Esto es por las etiquetas que puedan surgir con sus pares, con los compañeros. Y luego tenemos en la parte educativa la baja o nula participación que existe de parte de los niños en los procesos de las sesiones de clase. La frustración frente a los procesos de los contenidos nuevos, ya que pues como han perdido la secuencia, entonces ya no tienen los conocimientos previos para el siguiente o nuevo contenido. Y pues también hay mucha distracción, hay frecuente inasistencia, hay desmotivación por el aprendizaje. En cuanto a las conclusiones, podemos definir que cada uno de los protocolos de gestión escolar que hemos expuesto acá tiene finalidades precisas, tiene finalidades concretas, tiene sus propios objetivos. Por un lado, uno es más general, más integral, por otro lado, el otro, el más conocido, que el que se ha aplicado más en Honduras, que es el más específico, que tiene que ver con la reinserción de los niños al sistema de administración de centros educativos. Y por el otro lado tenemos también el protocolo de casos especiales. Entonces, también en la segunda consideración final, encontramos que en el departamento de Atlántida sí se ha realizado el proceso de reinserción escolar, pero hasta el momento se realiza siempre y cuando el niño migrante retornado haya sido dado de baja en este sistema de administración de centros educativos. O sea que si el niño migrante no ha sido dado de baja, este proceso no se aplica y no hay reinserción escolar, por lo menos no administrativamente o no como tal, o no hay compromiso u obligación por parte de los funcionarios de poder realizar el proceso de reinserción escolar.
En este caso, sí se ha llevado a cabo el proceso de reinserción escolar con niños migrantes extranjeros que han necesitado ingresar al sistema educativo nacional de Honduras por diferentes razones y muchas veces, en casi todos los casos, con migración regular, con su familia aquí y con un proceso normal de migración. Luego tenemos que la poca importancia que se otorga a la pérdida de clases de los niños migrantes retornados o que los niños migrantes retornados experimentan al realizar sus viajes es denominada por los especialistas como una subestimación de la inasistencia. Esto a la larga va a tener ciertas secuelas, ciertas consecuencias en el desarrollo escolar del niño, porque va dejando unos vacíos, va dejando unos baches educativos, por decirlo así, que los niños van arrastrando y que muchas veces tiende a terminar en que el niño sienta un nivel de frustración tan alto en procesos educativos más avanzados y termine retirándose del proceso educativo o intentando un segundo o una tercera travesía hacia los Estados Unidos. En cuanto a la consideración número 4, es posible incorporar mejoras en la atención integral de los niños si se toma en cuenta las dimensiones en las que los niños llegan, la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión educativa. Tomándonos en cuenta las condiciones y características de los niños migrantes, tomando en cuenta esas condiciones, se podrían incorporar mejoras en los procesos de reinserción escolar para que esos procesos puedan ser mucho más integrales y mucho más efectivos para que los niños puedan incorporarse en los centros educativos. Finalmente, es importante que las posibles mejoras o adaptaciones que se podrían incorporar en todos los protocolos de reinserción escolar de aquí en adelante tengan que incorporarse en el protocolo que es más conocido, que es el segundo protocolo que analizamos, que es el protocolo instructivo que se llama Guía de Orientación de Docentes para la Reinserción Educativa y que marcaba los pasos para la reinserción escolar al sistema de administración de centros educativos. Como es el más conocido, como es el más difundido y como es el que se ha aplicado de manera más efectiva, ahí podrían incorporarse diferentes adecuaciones y mejoras que tengan que ver con tratar o trabajar con los niños desde la parte física, psicológica y educativa, más allá de de un mero trámite administrativo. En este sentido, pues, tenemos ante nosotros una línea de investigación que todavía nos deja oportunidades para seguir analizando la situación de los niños migrantes retornados y sus posibilidades de reinserción escolar y las oportunidades de mejora en cuanto a los posibles nuevos protocolos que se están trabajando en el país, que ya en este año se ha iniciado una mejora y que está en proceso de ser publicado por parte del Estado. Muchas gracias por su atención. Este es mi contacto por si a alguno le interesa seguir conociendo más sobre el tema o recibir la investigación más completa.